Seguimos con nuestro ciclo de conferencias del Instituto de Psicoterapia Relacional, el psicoanálisis ante los cambios culturales. Es decir, no intentamos ser exhaustivos en los ciclos de conferencias, pero sí tratamos de dar una visión amplia desde diferentes ángulos, y por eso el contar con diferentes conferenciantes con un campo de interés específico y particular nos sirve en esa tarea en la que nosotros intentamos adentrarnos en la novedad del psicoanálisis, cómo es el psicoanálisis ahora en los diferentes ámbitos, y sobre todo ya no solo desde del psicoanálisis relacional o la psicoterapia relacional, que es nuestro campo más específico, sino a veces en un sentido más amplio de todo lo que puede haber cambiado del psicoanálisis en la medida que también ha cambiado la sociedad. Hoy, para cubrir esa gran necesidad y esa carencia de entender qué es lo que ha pasado también desde el punto de vista de la inmigración, de la pertenencia a grupos, el título de la conferencia precisamente es Identidades y grupos de la difusión a la fusión de la identidad. Ha tenido a bien en nuestra parte un gran agradecimiento a Said El-Kadawi por estar disponible para venir con nosotros y hacernos partícipes de este conocimiento profundo que él muestra en este ámbito y en general en el ámbito de la psicología y del psicoanálisis, de la psicología clínica. Entre otras cosas, también es autor, os enseño el libro, Radicales, una reflexión sobre la identidad. No sé si se ve bien en la pantalla, que trato también de que se vea en la pantalla. ¿Se ve? Ahí, es verdad, siempre me despisto. Said, el nombre completo, Said El-Kadawi Musawi, nació en Marruecos y vive en Cataluña desde los 7 años. Psicólogo y psicoterapeuta psicoanalítico, trabajó con adolescentes en el ámbito público. Actualmente ejerce en su despacho privado y es docente y supervisor en diversas instituciones. Es también subdirector del curso de especialista en psicoterapia psicoanalítica relacional del Instituto Donald Winnicott de Barcelona, que es uno de nuestras instituciones asociadas dentro del marco general del Instituto de Psicoterapia Relacional. Además, escribe habitualmente en medios de comunicación y es autor de novela y ensayos. Lo de la novela no lo tenía yo muy controlado. Por propia curiosidad mía personal, me gustaría que nos comentaras algo. Sus principales investigaciones giran en torno a la salud mental en el contexto de la migración e identidad, adolescentes, inmigración, etcétera. Bueno, pues de nuevo agradecerte encarecidamente tu presencia, tu buena disponibilidad en estos tiempos en los que es tan difícil encontrar huecos para poder colaborar con otros grupos. Cuando quieras, si quieres completar algo de la presentación, algo que te parezca que no está y que algo que se pudo decir y que no se dijo, algo que siempre quiso saber y no se atrevió a preguntar. No. Está todo. No, el agradecimiento es mío. Me encanta venir a Madrid. Muchas gracias a Sutil, a Alejandro, a Manuel. Me encanta estar aquí. Google me ha enviado un recuerdo de hace 4 años que estuve aquí en Madrid presentando mi novela No. Justo hace 4 años. Una novela que se llama No. Y me encanta venir a Madrid, me gusta mucho, disfruto mucho. Así que me lo tomo como un regalo. El estar aquí, el mañana disponer de unas horas para pasear por Madrid. Sí que el agradecimiento es mío. El tema a mí me importa muchísimo. Llevo bastantes años investigando y tengo que decir que mi labor de investigación en este tema, a la vez que práctica clínica, ¿no?, con la población migrante, empezó más o menos en el 2001, y en el 2001 justamente también empezaba, en Barcelona al menos, de la mano sobre todo de Francesc Chain, todo lo que tenía que ver con la psicoanálisis relacional. O sea que para mí fue de la mano 2 mundos a los que hoy me dedico mucho y me gusta recordar, pues bueno, que han sido, y además el psicoanálisis relacional es una carta muy importante para lo que voy a explicar hoy. Recuerdo que en 2003
el gobierno de la Generalitat de Cataluña nos convocó a unos cuantos para hacer una guía sobre salud mental e migración. Y había, bueno, había gente de diferentes corrientes, diferentes maneras de ver la psique humana. Vinieron también gente muy biologicista, pero todos cuando hablábamos de la migración, todos, los biologicistas también, los psicoanalistas, todo el mundo hablaba del contexto del migrante, de la cultura del migrante. Y me acuerdo que a uno le comenté, digo, ostras, cuando habláis de migración estáis lúcidos, habláis del contexto, de la cultura, pero cuando hablamos del trastorno límite, las investigaciones que estáis haciendo, todo lo estáis llevando a los marcadores neuropsicológicos y cómo os explicáis esto, ¿no? Y es verdad que lo que había ahí es que al hablar del otro, parece que el otro tenga una cultura, un contexto, y al hablar de nosotros, pues parece que ese contexto no lo estudiamos tanto, ¿no? Y de la mano de dos personas especialmente que yo valoro mucho, que hoy son amigas, pero que fueron profesores míos. Una es Amina Vargas, que es una terapeuta que trabaja en Marruecos ahora, pero que se formó en Valencia, en Suiza, en Italia, como psicoanalista y después como terapeuta sistémica. Y Paco Sáenz como terapeuta relacional, que pusieron muy en evidencia una pata que a mí me faltaba mucho, que era pues todo lo que hoy sabemos y todo lo que hoy nos dice el psicoanálisis relacional y lo que también ha teorizado Coder, diciendo, basándose en Gadamer y en otros, que el observador modifica aquello observado. Es decir, que a la vez que nos relacionamos con otros, debemos ser conscientes de que nuestra mirada influye en cómo se va a comportar el otro con nosotros. O sea, no es un proceso ni inocente, ni solamente el otro es el otro. Hay que estudiar el otro, sí, hay que estudiar el otro en interacción con uno mismo. Pues bien, estudiando la migración, hasta los más biologicistas son capaces de hablar del contexto, aunque de la forma que os he dicho. El tema que nos trae hoy entre manos es un poco, claro, en fin, desde la noche de los tiempos el hombre se mueve, el individuo se mueve y cambia de lugar y esto es así, no hace falta profundizar mucho, pero al moverse experimenta cambios y la identidad, pues para ir bien se ensancha, con lo que uno va conociendo en todos los puertos por donde pasa, ¿no? Pero como vemos en nuestro mundo contemporáneo, hay veces que tenemos problemas por lo que hablaremos hoy, ¿no? Entonces, yo lo que planteo hoy es lo que plantearé es un poco lo que define Salman Rushdie, lo que dice Salman Rushdie en sus memorias, que él hace una pregunta, es un hombre que dice que toda su literatura, que es una literatura compleja, es un poquito un realismo mágico, toda su literatura intenta responder quién es él. Él es un hombre nacido en la India y criado no, se fue ya de adolescente joven a Inglaterra, y toda su literatura es un diálogo consigo mismo. ¿Quién soy? Inglés, India, es una literatura compleja, rica, y él en sus memorias se pregunta, cuando habla de este tema, dice, ¿es posible desarrollar la aptitud de ser no desarraigado, sino múltiplemente arraigado? No padecer la pérdida de las raíces, sino beneficiarse de un exceso de ellas. Este es el reto que tiene cualquier persona que se mueve, cualquier persona que cambia de lugar, cualquier persona cambia de país, y a medida que el cambio es más brusco, el reto es más importante. Pero aquí es donde debemos de llegar, porque la alternativa no existe. O sea, la alternativa es empobrecerse. Si uno cambia de país, si se va a otro lugar donde las cosas funcionan de otra manera, donde hay otras lenguas, donde hay que beneficiarse de la multiplicidad y no querer encorsetarse en la unicidad. Este es el reto que tenemos hoy en día. Lo que pasa es que este abrirse o encorsetarse, y de aquí la importancia del psicoanálisis relacional, no depende solamente de la persona que viene, sino depende del contexto que se encuentra. Y esta es
este es el tema que tenemos hoy planteado. Entonces, la identidad, como dice Razlitz, se compone tanto de sus orígenes como de su viaje. Es decir, uno es de donde nace, pero también donde vive. Y es simple formularlo, pero sabéis que, en fin, es un reto actual muy importante que esto sea así, ¿no? Otro pensador, el Todorov, él dice, en nuestra época contemporánea, las identidades colectivas se transforman cada vez más rápido, pero es también la época donde los grupos adoptan cada vez más una actitud defensiva, reivindicando ferozmente su identidad de origen. Una condición para que la violencia emerja es la reducción de la identidad múltiple a la identidad única. Veis que desde otra perspectiva, desde el ensayo, ya hablan de cosas que el psicoanálisis relacional dice cuando habla de la multiplicidad del ser, de los estados del ser. Es decir, pero Todorov plantea un tema que es muy interesante, que es precisamente en una sociedad supuestamente más preparada para lo múltiple, se da la paradoja, y esto es una paradoja winnicottiana como una catedral, de que es también la época donde la gente adquiere una actitud más defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay un diálogo, podríamos decir que hay un diálogo de sordos, que no tiene que ver solamente con la persona que viene, ni tampoco tiene que ver con la persona que llega, no solamente tiene que ver con la cultura del otro, ni solamente tiene que ver con nuestra cultura, sino que es el diálogo el que no acaba de funcionar. Que esto es lo que defiende, y lo que defendemos nosotros como terapeutas relacionales, es que yo influyo en lo que tú eres, ¿no? Y entonces, si nos vamos a pensar la identidad, un poquito desde, es imposible ser psicólogo y hablar de identidad y no hablar de Erikson. Erikson yo lo tengo como uno de los antecesores también de lo que hoy llamamos psicoterapia o psicoanálisis relacional, como Winnicott y como Feyerabend, como tanta otra gente, como Ferenczi. Entonces él lo que dice cuando habla de identidad, dice la identidad es la sensación interna, permanente, de ser siempre igual a uno mismo. Es la experiencia subjetiva de un persistente sentimiento de seguir siendo uno mismo. Es una buena definición. A nivel individual, es a pesar de yo vivo ante una multiplicidad de cambios desde que nazco, pero yo tengo la sensación de seguir siendo la misma persona. Es una muy buena definición a nivel individual. Ahora bien, Erikson añade un componente que yo creo que es muy importante, que es la identidad es una síntesis general de las funciones del yo de un lado y la consolidación de un sentido de solidaridad con los ideales del grupo, identidad de grupo, por el otro lado. Es decir, Erikson introduce aquí un tema que es importantísimo para lo que vamos a hablar hoy, pero en general para la identidad. No estamos solos en el mundo, pertenecemos a diferentes grupos y hay un grupo, un profesor de filosofía que ahora no me acordaré, que habla de jerarquía de marcos, ¿no? Una jerarquía de marcos. Y entonces la identidad de grupo, hay un grupo que le das tú más importancia, hay otro que le das algo menos, y la persona cuando migra, cuando cambia, hasta las más cultas. Yo me acuerdo un filósofo, Norbert Wilhelm, que me dijo, cuando me fui a Estados Unidos, yo que soy ateo y que no soy creyente, fui a una iglesia porque tenía la necesidad de recogerme como cristiano. Esto me lo dijo, no me lo dijo alguien que tira lo instintivo, ¿no? Sino alguien que ha dedicado su vida a estudiar la identidad. Es decir, la identidad de grupo forma parte de nuestra piel como la identidad individual que llamamos. Es más, son capas, forma parte de las capas que somos, ¿no? Por eso la gente a veces hace absolutos disparates para defender lo que ella entiende como identidad de grupo, ¿no? Cuando Erikson ya lo decía, cuando hay problemas en definirse, cuando hay
situaciones, cuando hay vivencias, cuando el entorno es restrictivo, cuando la persona no es capaz de tener una identidad suficientemente buena, en términos de Winnicott, él habla de lo que es la difusión de la identidad, que después Kemberg hablará mucho de la difusión de la identidad como condición necesaria para que se te otorgue la categoría de límite, ¿no?, de trastorno límite. Kemberg tiene que haber difusión de la identidad. Bueno, ¿qué es la difusión de la identidad según Erikson? Es la ausencia o la pérdida de la capacidad normal para autodefinirse. Es bien, no sé quién soy. Claro que este no sé quién soy, nosotros los clínicos nos gusta mucho y es una de las cosas más apasionantes de nuestra profesión. Hay que ir de acuerdo con la persona que tenemos delante. No sé quién soy, dicho por un adolescente que está en un momento de cambio, es una cosa. No sé quién soy, dicho por una persona de 60 años, es diferente. Es decir, aquí está nuestra, digamos, nuestra capacidad como clínicos para definir dónde hay la difusión y dónde no. No todo, no, es diferente el contexto, la edad, el momento. Pero digamos que esta es una definición sencilla que define bastante bien lo que le pasa a alguna gente, y a alguna gente que migra especialmente. No sé quién soy, no sé dónde pertenezco. Algunos hijos de migrantes también, cuando nos veáis en la adolescencia lo van a formular tal cual, cuando lo veáis en la infancia, pues seguramente lo formularán de otra manera. Hay síntomas y los síntomas hay de todo tipo. Lo habréis visto y después tendremos tiempo de poder comentarlo si queréis. Claro, una consecuencia de la difusión de la identidad, dice Erikson, es la elección de una identidad negativa. Esto lo vemos mucho, no solamente en la migración, sino absolutamente en todos los terrenos. Cuando una persona siente que no sabe quién es, que no está de acuerdo con el mundo que lo rodea, que se siente maltratado, puede definirse por lo que en psicología de la migración se llama la identidad por antagonismo. Es decir, desarrollar una identidad en contra de lo que los otros te piden. Esto es el rechazo de las normas sociales y el establecimiento de una identidad basada en una serie de identificaciones que, definidas por oposición, resultan socialmente inaceptables y rechazadas. Si nos vamos a lo coloquial, y en la adolescencia lo vemos mucho, es no quieres... Creo que aquí también existe, no quieres caldo, pues ten 2 tazas, ¿no? ¿Cómo es? El dicho es así, ¿no? Es un poquito esto, ¿no? No quieres lentejas. Aquí es no quieres Caldo. lentejas. Yo lo aprendí como caldo. Yo aprendí como no quieres caldo. caldo, pues toma 2 tazas. Toma 2 tazas. Y no quieres lentejas y toma 2 platos. Pues, hoy he aprendido esto, no sabía que se llama con las lentejas, está muy bien. Entonces, Erikson él sostiene esto y esto ya es una primera imagen de por qué la gente a veces hacemos cosas, pues algunas de ellas bastante desagradables para defender nuestro grupo, ¿no? Esa es una primera imagen. Si nos vamos, lo que os decía de que cuando se estudia la migración, hasta la gente biologista se da cuenta del contexto. Pues cuando hablamos del psicoanálisis kleiniano, incluso el psicoanálisis kleiniano, que es el de los objetos internos, cuando estudian la migración, y los Kemberg lo hicieron muy bien, no, los Kemberg no, los Grimberg, León y Rebecca Grimberg, que vivieron en Barcelona. Yo conocí a Rebecca Grimberg, ya grandecita, era muy, muy agradable. A León Grimberg no lo llegué a conocer. Pero escribieron un libro que es muy interesante, Migración y Exilio, estudio psicoanalítico, ellos que habían emigrado también desde Argentina. Entonces, desde la psicología kleiniana también, y los Grimberg lo hacen especialmente, tienen en cuenta el factor social, contextual, y le dan una importancia básica. Y ellos, cuando hablan de la identidad, ellos dicen, el sentimiento de identidad es el resultado del proceso de interacción continua entre 3 vínculos de integración. El espacial, que es el que nos permite la diferenciación self-no self. Esto es muy fácil, y el que nos genera el sentimiento de individuación. Es decir, nacemos como personas totalmente dependientes, sin una capacidad de sabernos
con un self propio diferenciado de nuestros cuidadores y a través de los cuidados, mejor, si no es mejor que sea a través de los cuidados que de la negligencia, pero a través de los cuidados al año de vida y a los 3, por supuesto, pues ya se da el sentimiento de individuación, es decir, la persona, el bebé, la criatura sabe que es un ser único, diferente a todos los demás. Y esto se da, es el vínculo de integración que ellos llaman el espacial, el que nos permite diferenciar el ser del ser. Y ellos hablan de la identidad de todos, no solamente de la identidad de los migrantes. Esto es un poquito de qué es la identidad según ellos, es el diálogo entre estos 3 vínculos de integración. El espacial, el temporal lo que nos da es, nos capacita para que distintas representaciones del ser en el tiempo no nos hagan perder de vista que somos la misma persona. O sea, este vínculo de integración es el que nos permite sabernos lo que ellos llaman el sentimiento de mismidad. Yo fui el niño, soy el niño que fui. Y esto soy consciente de que hoy estoy aquí con vosotros y yo fui un niño que nació no sé dónde, que hizo esto, que tiene no sé, diferentes representaciones y te dan el sentimiento de ser uno mismo. Y después el psicoanálisis relacional, a partir de Kohut, a partir de Gombe, a partir de tantos autores, también dice lo que dice también muy bien Francesc Say, que es que somos los mismos, pero no lo somos. Yo puedo ir a Marruecos y mi self se activa y activa de una cierta manera y puedo volver aquí y se activa, es decir, los estados del ser se activan también dependiendo del contexto. Pero el sentimiento de mismidad es totalmente necesario. Y después el vínculo de integración social es la relación entre los aspectos del self y el exterior. O sea, entre lo que yo soy y el exterior, que en principio es la familia, los cuidadores, la madre, los padres, y más allá de los cuidadores primarios, la sociedad, el entorno. Y esto es lo que te da el sentimiento de pertenencia. O sea, si quisiéramos definirlo literariamente, es yo soy una persona única que sigue siendo la misma a pesar de los cambios y que pertenece a un lugar, a un tiempo, a una familia. Esto es necesario para todos. Claro, pero ¿qué pasa con la migración? Pues que muchas veces estos 3 vínculos de integración se resquebrajan. Es el sentimiento de pertenencia, por supuesto, lo habréis visto todos, y en la clínica también, ¿no? ¿De dónde soy? ¿De dónde dejo de ser? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué piensan que yo no soy español? ¿Porque soy negro? ¿Por qué no? El sentimiento de pertenencia lo habréis visto todos y os dediquéis a privada, a la pública. El temporal, el sentimiento de, ostras, ¿quién soy? Esto ya es una herida algo más profunda. Algo más, decir, el cambio ha sido tan traumático como todo trauma. Sabéis que todo trauma provoca sus disociaciones y a veces la persona pierde de vista quién es, pierde de vista su historia, pierde de vista a nivel, si lo decimos con las palabras de Winnicott, la continuidad existencial. Entonces, esto también lo veréis en clínica, también lo veréis en la clínica. Y si nos vamos a situaciones todavía más traumáticas y pensamos en ejemplos que también se ven, y muchos, por cierto, no es un tema que digamos, no, es que esto pasa poco, no, en las migraciones, por ejemplo, en que la gente coge una patera o ha hecho, no sé, yo he visto gente que se ha recorrido toda África, recorrerse toda África con todos sus correspondientes traumas en el desierto, violaciones, en no sé qué, en el Marruecos, las vallas, en Argelia, es decir, ahora queremos sintetizar mucho, pero si nos metiéramos en la historia de una persona veríamos que esto es un desastre del mundo, la verdad, cuando te explican y después cruzarla, saltar la valla, ir a Melilla, una patera, en fin,
antes. Cuando la situación traumática, cuando la migración es muy difícil, incluso se puede resquebrajar también el sentimiento de individuación. Es decir, la regresión es tan grande que uno pues, tiene manifestaciones psicóticas. Y la psicosis es esto, es perder de vista del todo, momentáneamente a veces, porque nadie es psicótico completamente, pero estos tres vínculos de interacción en función del nivel de trauma, en función del nivel de sufrimiento de la migración, pues sufren. Es lo que Winnicott, cuando habla de la continuidad existencial, es lo que dice, con el cuidado que el niño recibe de su madre, cada infante está en condiciones de tener una existencia personal y empezar a establecer lo que podría denominarse una continuidad del ser. Sobre la base de esta continuidad del ser se desarrolla poco a poco el potencial heredado hasta que se constituye el infante individual. Si el cuidado materno no es suficientemente bueno, el pequeño en realidad no llega a entrar en la existencia, puesto que no hay continuidad del ser. Una definición, creo que muy gráfica, muy bonita de Winnicott, de lo que a través de la continuidad de cuidados existe la continuidad del ser. Y si ponemos un poquito más de prisma a través de esto que dice Winnicott, los cuidados, por supuesto él habla de la madre, podríamos ampliarlo a los cuidadores y podríamos ampliarlo al dicho muy breve, no podemos entrar mucho, pero al país. Si un país no te acoge, en tu país no puedes desarrollarte. En tu entorno no hay vida, es decir, no hay más allá de supervivencia. O hay supervivencia, pero no hay capacidad de desarrollar el intelecto, el deseo, etc. También es un maltrato. Entonces, no te permite esta continuidad existencial sana, para decirlo de alguna manera de la que habla Winnicott, sino que lo que te hace es precisamente bombardear este sentimiento de continuidad. Y por eso hay gente que decide, ¿no? Muy bien, pues esta sería un poquito la introducción. Si ahora nos vamos a hablar específicamente de la migración y hablamos de un tema que nos es muy conocido a nosotros los psicoterapeutas, que son los duelos. Cuando hablamos del duelo migratorio, el Achotegui lo tiene muy bien conceptualizado. Él dice, el duelo migratorio es parcial, es recurrente y es múltiple. Yo creo que como todos los duelos, pero en la migración se ve muy claro. Es parcial porque haces el duelo por algo que no ha desaparecido. Es decir, el país, la familia, las lenguas, todo continúa ahí. Es recurrente porque tienes acceso a saber de tu país cada vez que te encuentras con una persona, cada vez que hablas la lengua, cada vez que te relacionas con... Es recurrente, es decir, no es un duelo que digamos, ya está, ya he masticado lo que tenía que masticar, sino que es un duelo que no se acaba nunca, ¿no? No. Dicho, es decir, tiene su potencial positivo, ¿eh? Es decir, es un duelo que no tiene por qué acabarse. Yo ahora estoy encantado, si me encuentro un marroquí no me voy a poner a llorar, sino que me voy a alegrar y voy a poder preguntarle por Marruecos, es decir, forma parte de lo que uno es. Entonces es parcial, es recurrente y es múltiple porque se hace el duelo por muchas cosas. Él habla de 7, la Mina Vargas, mi amiga, habla de 3, es igual, pero es múltiple. Y yo creo que uno de los duelos más grandes que se hace dentro de los que han teorizado los expertos, como Achotegui, como Mina Vargas, como otros, uno de los más importantes es el estatus social. Es decir, cualquier persona que emigre, sea más modesta, menos, tenga carrera, no tenga carrera, tenga más formación, menos, tenga más cultura, menos, va a cambiar mucho su estatus social, sobre todo si la migración es una migración económica, una migración en la que uno viene a mejorar sus condiciones desde la base. ¿Por qué cambia el estatus? Porque vienes de ser alguien
aunque seas pobre, en tu pueblo eres alguien, tienes un nombre, tienes una... Y llegas aquí, probablemente serás, entre comillas, nadie. Entonces, dentro de este nadie es nadie del todo, ¿eh? Después, cuando vemos en la clínica, pues hasta, yo he visto gente hasta que me dice, hubo un guardia civil que a la hora de sacarme de la patera me trató bien. Es decir, siempre hay algo, siempre hay algo, pero el estatus social baja, digamos, a niveles del subsuelo, dicho en palabras de Dostoyevsky, es decir, muy abajo. Entonces, el duelo por el estatus social es muy importante. Y ya no digamos si la persona, y yo he visto casos, por ejemplo, estoy pensando en una pareja que vino de un país de Sudamérica en que tenían carrera los dos y en que el hombre se deprimió, la mujer pudo trabajar de cualquier cosa, es decir, de lo que hubiera, trabajo de camarera, limpiando en las casas y el hombre se deprimió. Es decir, no podía dedicarse a trabajar bueno, pues por el camino del güey. Es decir, el estatus social es un duelo muy grande, porque realmente hay que ser muy fuerte para aguantar esta mirada, ya que estamos en esta mirada un poquito estigmatizante a la baja, y es una mirada, pero acordaros que también es una mirada institucional, es decir, todo cuesta mucho, no es solamente la mirada, sino que tú vas al gobierno civil, te tratan de una determinada manera, el papeleo es muy difícil, la arbitrariedad, os lo puedo decir por experiencia y por muchos casos que he visto, está al orden del día, es decir, no hay unas normas claras. El querer renovar el documento de no sé qué no es tan fácil como para nosotros renovar el DNI. Es decir, cuesta bastante. La imagen es siempre de que eres alguien por debajo. Y eso es importante. Hay que ser muy fuerte para intentar superarlo. Entonces decíamos, es parcial, recurrente y múltiple y afecta a la identidad. Para ir bien, y esto sí que es verdad que nuestro trabajo clínico yo creo que es lo más importante, es decir, la persona no tiene alternativa, afecta a la identidad y la debe de afectar ensanchándola. O sea, no, yo me quiero quedar aferrado, yo soy marroquí y no voy a no sé qué, o yo no tengo nada que ver con Marruecos y esos moros ya quedan lejos. No. Hay que ensancharla. Si no la ensancha, lo que hace es reducirla, disociarla, extinguirla y por lo tanto entramos en terreno de patología importante. También es verdad que esto es un camino. Es decir, no podemos pretender esto que yo digo de que la ensanche no es una persona que llegue de Ecuador mañana ya me diga que está, ¿no? Y que está encantado y feliz y que su identidad múltiple la está disfrutando. No podemos pretender esto, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que llegar. Entonces, afecta a la identidad, conlleva una regresión psicológica y esta regresión yo creo que hay que tenerla, hay que mimarla como terapeutas. Hay que mimarla, o sea, la persona con nosotros hay que dejarla que se derrumbe, hay que dejar que se caiga para que después se pueda levantar fuera. No tenemos por qué ir rápido, porque la verdad es que genera regresiones muy importantes. Y esto es muy fácil de entender. Si yo me voy a la China mañana, aunque sea como turista, con mucho dinero, con ganas de conocer la China, cuando llegue yo a la China y no conozca nada, voy a necesitar que venga un guía o alguien que me diga, mira, tienes que coger hoy mismo en el metro de Madrid, que lo conozco de tiempo, pensaba, ay, que no quiero llegar tarde, y he ido a una persona, oye, dime cómo tengo que ir aquí, y me ha respondido muy bien y te sientes, ay, qué bien. Si esta persona hubiera dicho, ya yo hubiera, claro, que hubiera llegado aquí igualmente, pero hubiera llegado un poquito, ¿no? Resoplando y diciendo, hay que ver qué mala educación la gente. Me ha atendido muy bien, me ha acompañado a la máquina, me ha ayudado a sacar la tarjeta de 10 viajes, me ha dicho tienes que ir a Argüelles, es la línea 3, entra por aquí. Claro, eso es un gusto, esto es acoger, y esto es una maravilla. Pero imaginaros que yo, que tengo carrera y varios másters, soy tonto además en estas cosas. Me hubiera sentido como, pues imaginaros, claro, que la gente necesita
Y yo he hecho una regresión, alguien me ha ayudado y he llegado aquí y hoy estoy dando una conferencia. Muy bien. Hace unos minutos era un niño pequeño indefenso y ahora estoy aquí dando una conferencia. Esto tenemos que entenderlo, ¿no? Esto es así. Entonces, la regresión psicológica tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando la persona cambia de país, cambia de entorno, cambia de cultura, cambia de manera de hacer, es hasta en la lengua, está en el lenguaje. Por ejemplo, hay gente que me dice que son los maleducados. No, hombre, no son maleducados. Es que tienen un lenguaje tan, ahora no me va a salir la palabra, pero tan primario, tan de, pues tú vas a un bar chino, por ejemplo, y te dicen, ¿qué quiere? Y dice, qué maleducado ¿no? ¿Qué quiere? ¿No? Y no te dicen, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? A veces ¿qué quiere? Que algunos dicen no es mala educación, sino que es un uso y un manejo del lenguaje muy rudimentario. Muy rudimentario, exacto, esa es la palabra, muy rudimentario. Entonces, la regresión psicológica, nosotros como terapeutas tenemos que acogerla y tenemos que dejar que la gente se derrumbe. Porque si no, si la gente se estanca en esta regresión, si no la cogemos, la gente se encierra, ¿no? Entonces, ¿por qué se quedan en su casa? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no? Me acuerdo que en el 2005 fuimos a Marruecos a un congreso muy bonito y hubo un debate muy grande de por qué los marroquíes utilizan las antenas parabólicas si eso les impide conectar con el país de origen. Bueno, hubo todo un debate ahí, pero después nos llevaron a un pueblecito, a Shawen, a comer a todos en autobús y el guía dijo, aquí en el kiosco de Shawen tenéis diarios españoles, El Mundo y El País. Y hubo gente que salió corriendo para leer, para comprar los periódicos y llevamos 3 días en Marruecos, no más. Y entonces aquello fue, vale, ¿por qué los marroquíes utilizan antena parabólica? Muy bien, ¿por qué bajas del bus tú rápido a comprar El País? Es lo mismo, necesitamos estar conectados con, pues bueno, con nuestro entorno, es decir, que no tenemos que correr a condenar, sino a acoger para que la persona se abra, porque vosotros lo sabéis bien, si no acogemos, la persona se cierra, y estas parabólicas pueden ser problemáticas, efectivamente, si tú te quedas instalado en Marruecos y solamente ves programas marroquíes, pero es muy humano querer saber de Marruecos para un marroquí, o de Ecuador para un ecuatoriano, y en ese congreso lo vimos rápido, eran personas todas ellas cultas, formadas, 3 días en Marruecos y ya bajaron rapidísimamente 2 a comprar el periódico para que, no sé, para poder saber y poder leer en castellano, ¿no? Comporta una ambivalencia hacia el país de acogida y hacia el país de origen. Esto es así, una ambivalencia. La ambivalencia es saludable, solo no lo es cuando es extrema. Yo tengo un amigo psiquiatra que él se formó, fue médico, se hizo médico en Marruecos, se formó como psiquiatra en Andalucía, trabajó en Mallorca como psiquiatra y después se fue a Marruecos. Después de que naciera su hijo, se fue a Marruecos. Es un poquito la base de mi novela No. Después todo es mentira, lo que digo es no, mentira, es decir, ficción, pero la base de la novela empieza ahí, en esta imagen. Un amigo que vuelve como él y otro como yo que emigró de pequeño. Esto es una... Entonces, cuando le pregunto a este amigo, ¿qué tal en Marruecos? La verdad es que le va bien. Un tiempo le va bien, está bien, está contento. Pero una vez me dijo, me he propuesto no comparar. Muy bien, te has propuesto, ¿por qué? Dice, porque yo no puedo estar atendiendo pacientes pensando... Esto en Mallorca o en Andalucía lo haríamos así, lo enviaría a esta clínica, pero aquí en Marruecos tengo que hacerlo de esta manera porque hay esta otra, no sé qué. Me he propuesto no comparar para no volverme loco. Mi pregunta, ¿lo has conseguido? Su respuesta, no. Pero intentarlo, proponérselo, ya es importante. Entonces, la ambivalencia siempre está para la persona que ha conocido otros contextos, otros mundos. Hasta, si me lo dejáis decir, otras parejas, otros amigos, siempre estamos comparando, siempre la ambivalencia está. Y la ambivalencia es saludable, pero cuando es extrema ya no. Cuando es extrema ya puede generar patología. Y un último punto que también veréis mucho del duelo migratorio, como todos los duelos, pero en este específicamente es transgeneracional, es decir, aquello que no ha hecho una generación lo deja en manos de otra. Por eso yo digo que para valorar la acogida
la integración, la aculturación, el éxito migratorio de un país, hay que dejar pasar una generación como mínimo. A la primera generación no le podemos exigir que el desparpajo de saberse españoles, vivir, el conocimiento, no. Pero en los hijos sí que podemos ver algo de lo que han hecho. Me adelanto un poco a lo que quería decir, pero hay una experta en este tema que es Marie-Rose Moreau, que nació llamándose María del Rosario Moro, que emigró a Francia con meses de vida y ahora es una psiquiatra especialista en este tema, que a mí especialmente me ha ayudado con sus artículos, con sus... Y ella cuando habla de sí misma, una vez la escuché en San Sebastián, en un congreso, ella dijo, a los 7 años un profesor vino y me dijo, tú eres muy espabilada, vas a llegar lejos, te veo muy lista, pero con este nombre no. A partir de hoy te llamarás Marie-Rose, porque hasta el momento todo el mundo María de Rosario, y a partir de hoy te vas a llamar Marie-Rose. Entonces la Marie-Rose, la María del Rosario, que tiene 7 años, es una niña que está ahí ambivalente. Le han dicho algo bueno y malo a la vez. No sabe cómo digerir esto. Y claro, ¿quién le va a ayudar a digerir? Se va hacia su casa y a su madre. Dice, sin saber todavía qué es lo que debe de sentir. Se va con esta ambivalencia de, a ver qué es esto, porque me han dicho una cosa que puede ser buena y mala a la vez. Bueno, y le dice a su madre, mamá, mira qué me ha dicho hoy el profesor. Claro, la madre podría haber dicho, este profesor es un no sé qué, tú eres español, y punto. O podría haber dicho, pues bueno, hijo, ya está. Estamos en Francia, España es un país que nos ha echado, no, ya está, pues tú eres Marie-Rose y ya está. Pero esta madre que ella dice que era una madre analfabeta, sin formación académica, pero tremendamente lista y muy buena madre, le dijo, bueno, hija, antes tenías un nombre, ahora tienes 2. Claro, de esa respuesta, esa respuesta abre todo un mundo. Sí, y eso es lo que la autorizó a decir, bueno, pues puedo estar contenta, a pesar de, bueno, y también es verdad que no puedes pedirle a un francés que María del Rosario lo diga María del Rosario. Es así. No puede, o no puedes, no os puedo pedir yo a vosotros que digáis mi nombre como yo nací, Sai. No vais a poder decirlo, porque esto es... Entonces, Said, me gusta, ya está bien, ¿no? Es decir, que también la persona que llega tiene que poder ver al otro como un otro que no aparta, sino que a la vez que te acoge es él, o es ella, es diferente, no va a poder decir María del Rosario. Entonces, creo que esta madre, pues bueno, la Marie-Rose Moreau y su equipo, ellos lo que dicen de la identidad es que la identidad es una construcción dinámica que se alimenta constantemente de la relación con el otro. Esto lo sabemos perfectamente, pero la gracia de la psicología de la migración es que esto lo ha dicho hace muchísimos años, antes incluso de que existiera algo que se llamara psicoanálisis relacional. El impacto del contexto de aculturación sobre el psiquismo del migrante impregna la naturaleza y la calidad de las relaciones con el hijo nacido o crecido en la tierra de origen. Aquí Marie-Rose habla de algo que como terapeutas tenemos que ser muy sensibles, que es que el psiquismo de los padres está impregnado con la historia de la migración. Y esto, como que sabemos que hay una cuestión transgeneracional, hay que poder mimarlo, acogerlo, entenderlo, de tal manera que no solamente nos pongamos ideológicos. La madre de Marie-Rose Moreau, por ejemplo, explicado por ella, no iba a todas las reuniones del colegio, no iba el hermano mayor, que es una persona, no recuerdo bien qué, pero que ha desarrollado una carrera muy importante en lengua francesa, o sea, como en la lengua misma, no me acuerdo, filología, pero alguien, imaginaros, de esta madre que no sabe hablar francés, pero como que hace muy bien su trabajo, de madre sale una psiquiatra que es tremendamente sensible a este tema y un hijo experto en la lengua francesa.
No podemos pedirle más a esta madre, ¿no? No podemos ir ahí y decirle, oiga, usted tiene que saber hablar francés y tiene que... Ya ha hecho bastante su trabajo. Es decir, que estos son temas que tenemos que tener en cuenta. Estos padres van a transmitir potencialmente al niño esta percepción caleidoscópica del mundo que puede ser generadora de angustia e inseguridad, pero también puede ser generadora de seguridad. Lo que pasa es que contra más complejo es mi realidad, más difícil es la transmisión de lo seguro. Es decir, si yo vengo de un lugar, estoy en otro, tengo una familia aquí, tengo una familia allá, mi cabeza está aquí, pero también está allá, tengo que ganar dinero para mantenerte aquí, pero también para mantener o para ayudar a la gente que está en otro país. Todo esto se transmite y, por supuesto, que puede generar pues, inseguridades, ambivalencias y toda esta cuestión en la clínica nosotros lo vimos. El otro día vi una chica extraordinaria, que me decía algo así como dice, yo llegué a una cierta edad, en Marruecos el sistema educativo es muy competitivo, esto doy fe, ella era de las primeras, siempre ella o era primera o segunda, o sea, llegó aquí con a nivel académico, los cursos que hizo ahí, compitiendo por ser la primera, y llegó aquí y le pusieron una aula con gente que tenía problemas de dificultad psíquica, problemas de conducta, problemas de... Y dice, yo me di cuenta de algo, y ese es su fuerte, ¿no? Si protestaba mucho, los profesores, para ellos iba a ser un incordio y en esa aula me iba a quedar más. Y si protestaba mucho en casa, lo que iban a decir mis padres era, no hace falta que estudies, fuera. Y entonces desarrolló algo extraordinario que es el callar, observar, el poco a poco demostrar que iba entendiendo las cosas y 4 años después, hubo una profesora que dijo, tú eres una flor. Y esta profesora, ahora os hago un resumen, pero cuando me lo explica, claro, esta profesora fue después de 4 años, pero su trabajo, el trabajo de esta chica fue, me decía, ¿y por qué estoy así? Porque aguantaste mucho y ahora que ya tienes una carrera, una formación, pues te estás dejando caer. Bienvenida a la terapia, te va a ir muy bien, porque lo más difícil ya lo has hecho, que fue aguantar todo aquello. Es decir, que la migración tiene... no sé por qué lo decía estas cosas, a ver, porque... no, por lo de transmitir potencialmente al niño esta percepción caleidoscópica del mundo. Es decir, esta chica, ¿qué temía? Temía que con unos padres que culturalmente bastante simples, que la idea que tienen de la mujer que tiene que estar en casa y que si ella se quejaba, pues fácil, hija, como que te queremos mucho, déjalos estudios. Por eso digo, ¿no? Esta complejidad, como el niño también, la niña se van percatando de ella, ¿no? Y aquí viene lo de la mirada del otro, ¿no? Lo de la profesora que os digo. Y esto es, y nosotros como terapeutas podemos hacer muchísimo. A veces la gente viene a que le validemos su funcionamiento. A esta chica yo creo que lo más importante, yo lo he hecho en mi papel, y creo que sí que va a ser importante, pero va a ser sostener la caída. Sostener la caída y darle un sentido a esta caída. No es que estás cayendo porque sí, sino, ostras, has aguantado mucho y ahora te has roto un poco, vas a caer, pues bueno, cae, estoy aquí para aguantar, pero te vas a levantar. Yo tengo la seguridad de que se va a levantar, porque la historia de esta chica ha sido mucho. Es decir, la mirada del otro. Lo que Francesc Saint dice, cuando él habla de este tema, dice, la identidad se construye a través de la mirada del otro, y esto no es un proceso pasivo. La mirada permite articular fenómenos muy complejos. Mirar para ser visto y ser reconocido. Mirar dentro del otro permite explorar las emociones del otro y, por tanto, las propias. Es probable que el niño conozca antes el interior del otro que el suyo propio. Para ello es necesario que la figura cuidadora se deje mirar dentro de él. Esto es importantísimo. Aquí estamos hablando de la criatura, pero si cogemos el ejemplo de esta maestra que le llama Flor a esta chica, es que esta chica
ella se sabía muy poca cosa. Ella se temía por muy poca cosa. Fue en la mirada de la maestra que descubrió que ella era alguien, que era una flor y que era, ostras, y que tenía capacidades, y que es este juego de mirada, o sea, en la mirada del otro no es una mirada pasiva, no es una mirada condescendiente. Una mirada de verdad puede hacer levantarse o puede hacer caer a una persona. Y no solamente a los niños. Este ejemplo que yo os he dicho de la profesora, ciertamente, porque me dijo 3 personas, aparte de la profesora, pero sin estas 3 personas, probablemente, esta persona que es fuerte, probablemente no hubiera continuado sus estudios. Es decir, ¿qué ha pasado ahí? Ha habido, esta chica se ha visto en la mirada de la otra persona. Y esto es importantísimo. Y esto es lo que defiende, por eso estoy adscrito al psicoanálisis relacional, porque existimos en la mirada del otro continuamente, desde el inicio, pero en el camino también. En este tema que nos ocupa hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es simple pero es muy importante, que viene de Pojo, viene del ser, que es Hermann. Él dice: la construcción identitaria está influenciada por las relaciones frecuentemente asimétricas entre el país de acogida y el país de origen. Es decir, no es lo mismo ser de Ecuador que ser de Estados Unidos, de Australia. Aquí, esta asimetría tú la vas a sentir, vas a notarla, así como las experiencias de racismo. El racismo es una herida, es un ataque al narcisismo como pocos hay, es decir, al narcisismo. Vamos, ayer vi la película Lu Andrés Salomé, Lu, está muy bien, que ya hablaba de la dualidad del narcisismo, el narcisismo positivo, el narcisismo, pues es un ataque al narcisismo positivo, a la autoestima, que dice el francés Sain, dice ahí donde se acaba el narcisismo, empieza la autoestima. A este narcisismo me refiero. El racismo es un disparo a la autoestima, hay que ser muy fuerte para aguantar. Entonces, la construcción identitaria está frecuentemente por esta relación asimétrica, por la experiencia de racismo, por la discriminación. La discriminación es un poco más en términos, si lo decimos sistémicos, paradójica. No sabe si se está produciendo o no se está produciendo. Es un poquito más complicada que el racismo. El racista va de cara. El que discrimina, yo no lo decía por esto. No, yo no, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero hay una antropóloga en la Autónoma que le llama las experiencias de inferiorización. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de he ido a Marruecos para enseñarle a mis hijos que la vida que ellos tienen aquí es muy buena y puedan ver lo que se cuece en el mundo. Bueno, yo creo que en Madrid se puede ir a algunos sitios a enseñarle a tus hijos que la vida no hace falta ir a Marruecos, ¿no? Es decir, que a mí me digan esto, a mí me hiere, la verdad. Me tengo que aguantar, que una persona educada, no lo ve, pero ¿cuántas veces me habrán dicho? Hay que ir a Marruecos para enseñar para los marroquíes. Es decir, es una experiencia discriminatoria donde al racista le puedes insultar, le puedes decir, ¿tú de qué vas? Al que te discrimina no, porque hay que no, porque supuestamente te está tratando bien. Te está bien. tratando bien, exacto. Entonces eso, y el extremo de esta discriminación es lo que Hermann llama el othering, que es la otredad, es decir, remitir siempre al otro como otro. Es como si ustedes vinieran y al final de la conferencia me dijeran, todo lo que he dicho fuera, y dice, Marruecos, no lo hagáis, sé que no lo vais a hacer. Marruecos es un país fantástico, es un país que acoge, es un país, hoy Marruecos el té con menta, la hierbabuena, el cuscús, sois acogedores, sois lo que yo me voy a empezar a agobiar porque, hombre, ahora no, es el otro, el otro es lo que esperamos del otro, y no, el otro es mucho más. Hay una novela que a mí me encanta, que es de Percival Everett, que os recomiendo mucho, que se titula X, de tachadura, eraser en inglés, pero aquí se traduce como X, tachadura. Entonces, el argumento de la novela tiene que ver con esto. Es un escritor culto, con una idea de
de lo que es la novela, bastante, digamos, un poquito aristocrática también él, y es negro. Y entonces escribe todo de novelas complicaditas y no tiene éxito ninguno. Éxito ninguno, no vende libros, se muere de hambre. Entonces su agente literario le dice, hombre, escribe una novela de negros, tío. Escribe y dice, ¿y qué es una novela de negros? Pues una novela de guetos, de no sé qué, de maltrato, Y en la novela hay otra novela, porque el personaje es un escritor, escribe una novela de lo que uno esperaría que escriba un negro, que es de guetos, de pistolas, de no sé qué, de muertes, de barrios, de periferia, y esta novela deviene, cuando la envía un premio, y es el novelón. Y claro, como una persona dice, o sea, la parodia de novela que yo he escrito tiene más éxito que las novelas que yo valoro, ¿no? Y es esto, cuando has escrito algo que los otros esperaban, de lo que los negros hablan de esto, no de otra cosa. El otro día me dijeron una anécdota que tengo una que fue a un casting y que era negra, y le dijeron, oye, pero no hemos hablado, no hemos dicho que necesitamos personas racializadas. Y dice, no, pero es que yo vengo porque quiero ser presentadora de lo que hacéis. O sea, ¿os fijáis? O sea, la persona fue a hacer el casting, buscaban una persona con este perfil, tal, joven, amar, no sé qué, no sé cuántos, y va la persona y dice, no, es que no buscamos a personas racializadas. No, es que yo no vengo por negra, vengo porque creo que entro en el perfil. Esto pasa a día de hoy. Pues esto es el othering. Y el racismo deja unas huellas que lo podemos definir en lo que Hanif Kureishi, un escritor que a mí me gusta muchísimo, dice en esta viñeta, y así vamos avanzando un poquito al final, porque veo que estamos ya a punto de la hora. Sí. Él dice, desde el primer momento intenté negar mi personalidad pakistaní. Es un padre pakistaní, madre inglesa, criado en Inglaterra, fenotipo pakistaní. Estaba avergonzado, era una maldición. Habla de su juventud, de su infancia y de su adolescencia. Y estaba dispuesto a liberarme de ella. Quería ser como todos los demás. Leí en un periódico una crónica acerca de un muchacho negro que al descubrir que la piel quemada se volvía blanca, se arrojó en una bañera llena de agua hirviendo. Pero lo terrible es lo que viene después. Lo entendí, lo comprendí perfectamente. Es decir, la huella que deja el racismo. Cuando él lee esto, aparte de sorprenderse, él entendió por qué esta persona se metía en... Es decir, estas son las heridas que genera el racismo. Entonces, esta teoría, la del self-dialógico, la que os he dicho antes, el othering, toda esta... Lo que defiende es que estamos influenciados por diferentes voces, los padres, los iguales, el país de origen, el país de acogida, y que la identidad para ir bien tiene que ser un proceso de polifonía, diferentes voces dialogando las unas con las otras. Lo malo, lo patológico, es el proceso de expropiación, la dominación de una voz que vence al resto de los otros. Que viene a ser un poquito lo que Bromberg y otros dicen de los estados del ser. Es decir, cualquier persona en lo que... Y creo que es lo más importante, y creo que tenemos entre manos con nuestra teoría del psicoanálisis relacional, es que vemos que el otro somos nosotros también, y que toda esta teorización del otro como alguien complejo también somos nosotros. Y a mí me gusta mucho esta multiplicidad de ser, de estados del ser, de la que habla Bromberg y que inició Kohut. Él dice, he presentado una concepción de la mente humana como una multiplicidad de estados del ser en los que habitamos cada día de nuestra vida. Una relación flexible de los estados del ser mediante el uso de una disociación normal, la disociación no siempre es patológica, es lo que permite al ser humano enfrentarse creativa y espontáneamente con los requisitos siempre cambiantes de las complejidades de la vida. Es decir, hay que poder transitar de un estado a otro y somos una complejidad, somos una polifonía. A veces las voces son disarmónicas, a veces, pero al final somos una polifonía. El self es una polifonía. Para avanzar un poquito y ir hacia el final, después nos podemos entretener con algunas otras cosas. ¿Por qué de la difusión a la fusión de la identidad, que es el título de la conferencia? Cuando todo este proceso no es exitoso,
la identidad, por supuesto, se resquebraja, sufre, hay trastornos de diferentes tipos producidos por esta difusión que hablaba Erikson, es decir, la dificultad por autodefinirse. ¿Qué pasa cuando no sabemos autodefinirnos? El grupo análisis, lo pongo aquí como viñeta, habla de la identidad de grupo también como algo importante. Os leo esta diapositiva y después avanzaremos rápido hacia el final. Bamit Volkan es una persona que me interesa muchísimo, es un psicoanalista nacido en Turquía, crecido en Estados Unidos, que ha desarrollado toda una técnica que él llama psicopolítica, basada desde el psicoanálisis para resolver problemas identitarios en Palestina, en Yugoslavia, en Turquía y Chipre. Y uso el término grandes grupos para referirme a cientos de millones de personas, la mayoría de las cuales nunca se han visto o se conocerán las unas con las otras, pero que comparten un sentimiento de igualdad, una identidad de grandes grupos. Esta identidad es el resultado final de mitos y realidades que comparten un origen común de continuidades históricas, geográficas, los factores lingüísticos, sociales, religiosos, culturales y políticos. Aquello que decíamos del grupo de Erikson, es decir, tenemos una identidad individual, una identidad de grupo. El grupo es esto que explica Bamit Volkan, y él dice, cuando nuestro grupo grande, yo como marroquí, como musulmán, como judío, como yugoslavo, todos los ejemplos que os vengan, cuando nuestro grupo grande es atacado, nuestro narcisismo relacionado con él es herido, cuando somos humillados como árabes, como judíos, como americanos, comenzamos a aferrarnos a nuestra identidad de grupo grande. Es lo que Amin Maalouf, el escritor, llamaba: la gente suele identificarse con la pertenencia atacada. Es decir, que atacando al Islam, por ejemplo, sin saber mucho del Islam, no desarrollando un Islam sólido, es decir, lo que estamos haciendo es que la gente pueda aferrarse de forma acrítica a un Islam violento, que efectivamente existe y efectivamente pues te pones en la red y entonces puedes... Y cuando la persona hace esto, ¿qué es lo que está haciendo? Pues aquí, y con esto acabaré, es fusionando su identidad individual. Vamos a avanzar un poquito más para acabar ya a la fusión de identidad. Es decir, cedo mi parte de identidad individual y la fusiono con el grupo. Y si es un grupo herido, va a ser un grupo herido que me va a pedir que haga cosas que no se aconsejan. Entonces, este concepto de fusión, que también en psicoanálisis, si después tenemos tiempo y podemos desarrollar, y si no yo os dejo las diapositivas, hoy no vamos a acabar el tema. Pero la fusión, estos son psicólogos sociales, lo que ellos dicen, el concepto de fusión de la identidad con el grupo puede definirse diciendo que cuando los miembros de un grupo perciben que dicho grupo es una externalización de sí mismos, se considera que el grupo está fusionado con el individuo. Individuo y grupo se vuelven una misma cosa. Esta fusión se manifiesta con un elevado compromiso del individuo con el grupo, que no solo se refiere a la empatía e identificación con un grupo, sino un fuerte sentimiento del nosotros. Nosotros, los musulmanes, somos tal. A los musulmanes nos han herido y por lo tanto debemos de pensar así. A los que les pasó a estos chicos de Ripoll que pusieron pues toda esta tragedia que montaron, o aquí en Atocha, ¿de dónde baja todo esto? Pues es esta fusión grupal de una identidad grupal herida, y es lo que Fethi Ben Slama, que es un psicoanalista tunecino que ha desarrollado su carrera en Francia, es lo que en estado de fragilidad identitaria dice: la oferta yihadista, y en general podríamos decir la oferta sectaria, en estados de fragilidad identitaria, la oferta sectaria crea una demanda transformando esta fragilidad en una potente armadura. Yo que soy frágil, que me siento frágil, que no sé quién soy, que no acabo de saber desarrollar ni tener vocación, una voluntad de ser alguien individual, pues el grupo me da una potente armadura. Esto produce en el sujeto una sedación, es muy importante, es un concepto que me gusta mucho, sedación de la angustia. Acordaros que cualquier secta
produce esta sedación de angustia. Es decir, tú vas a una secta y te dicen lo que tienes que pensar, cómo tienes que comportarte, qué tienes que comer, qué tienes que beber, a qué hora tienes que levantarte y lo que tienes que pensar. En parte es una sedación de angustia. Tú no tienes que pensar por ti mismo. Por lo tanto, haya una angustia que tú no la experimentas. Esto lo haces porque es lo que se tiene que hacer. Entonces hay una sedación de angustia, un sentimiento de liberación, incluso de omnipotencia. Nosotros somos mejores que los de fuera. Deviene otro, escoge otro nombre, adopta comportamientos idénticos a los miembros de su grupo. Si los discursos de los yihadistas se asemejan hasta el punto de que parecen de la misma persona, es debido a la abdicación de una gran parte de su singularidad. Y yo soy esto, formo parte del grupo. Y esto es terrible, porque cuando ya estás aquí, cuando ya estás en la secta, pues ya estás en el fanatismo, ya estás en el no pensamiento y ya estás en la reducción del self. Acordaros lo que decía Todorov de la reducción de la identidad múltiple a la identidad única, y desde este punto de vista se pueden cometer actos terroristas, se pueden cometer y se pueden cometer otras muchas cosas, ¿no? Las bandas latinas, el terrorismo, las autoagresiones de uno, en fin, tenemos clínica variada que ahora, si queréis, podemos comentar. Yo creo que lo dejaremos aquí, ¿no? Si te parece. Muy bien. Muy bien. Gracias.